Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es explicaros la fórmula del WACC o coste promedio ponderado de la financiación de un proyecto, pero esta vez voy a expresar la fórmula en función del endeudamiento, es decir, de lo que se conoce como apalancamiento financiero. En primer lugar tenemos que saber que el WACC, que lo explico en otro vídeo, es lo que se llama Weighted Average Cost of Capital, es decir, coste promedio ponderado de la financiación que tiene un proyecto o que tiene una empresa. Esta financiación, fundamentalmente las empresas se financian por accionistas, lo que se llama equity, y por otro lado por deuda financiera. Obviamente esta financiación por equity y deuda no es gratuita, tiene un coste del equity y tiene un coste de la deuda. El coste del equity es la rentabilidad mínima anual que le exigen los accionistas a su proyecto o a esa empresa, y el coste de la deuda son los intereses por los préstamos. Entonces, estas cuatro variables, junto con el impuesto de sociedades, definen lo que se conoce como mix de la financiación, es decir, cómo se financia un proyecto, y con la fórmula que os voy a poner ahora, calculamos el coste promedio de la financiación o WACC, Weighted Average Cost of Capital. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula? Pues básicamente es sencilla. Fijaros que el WACC va a ser, por un lado, el porcentaje que tenemos de equity por el coste del equity, más el porcentaje de la financiación por deuda financiera por el coste de la deuda, por el escudo fiscal, por 1 menos el impuesto de sociedades. Fijaros que esto es una media ponderada, teniendo en cuenta que hay aquí un término que se llama escudo fiscal, 1 menos impuesto de sociedades, que hace que realmente el coste de la deuda no sea K sub D, sino que sea K sub D por 1 menos el impuesto de sociedades. En España el impuesto de sociedades es el 25%, luego fijaros que este término nos quedaría como un 75% del CADE. Entonces, ¿qué es lo que hace el escudo fiscal? Obviamente, por tener deuda pagamos gastos financieros y el impuesto de sociedades que se paga es inferior frente a una empresa que no tuviera deuda. Por eso el coste de la deuda no es K sub D, sino que tenemos un escudo fiscal porque pagamos menos impuestos de sociedades. Bueno, esta fórmula que os he puesto aquí, como os digo, es la que se suele dar del WACC. Fijaros que tiene por un lado el coste del equity, el coste de la financiación por deuda, el porcentaje que hay de financiación de equity y el porcentaje de deuda y el impuesto de sociedades. Pero nosotros esta fórmula, si nosotros la multiplicamos y la dividimos, ¿no? Multiplicamos este término de la derecha, lo multiplicamos por E y lo dividimos por E, pues la podemos expresar en función de lo que se llama el endeudamiento que tiene una empresa o proyecto o apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, que lo explico en otro vídeo, que se define como E, es la división de la deuda financiera que tiene una empresa entre el equity. Fijaros que el apalancamiento financiero lo que nos estaría dando es, imaginaros una empresa que tiene esta estructura, ¿de acuerdo? Esto es 1 y esto es 100. Fijaros que aquí el apalancamiento sería 100 de deuda entre 1 de equity, estaríamos hablando de 100. Esto es un apalancamiento de 100. ¿Esto qué quiere decir? Que el nivel de deuda que tiene la empresa respecto al, vamos a llamar, dinero o aportación de los socios y reinversión a nivel de equity es 100 veces. Y esto lo que quiere decir es que la empresa está muy endeudada, ¿no? Podríamos tener problemas de solvencia, ¿no? De capacidad de pagar a largo plazo, porque si viene una crisis y se caen las ventas netas, obviamente se nos van a caer el flujo de caja, ¿de acuerdo? La caja que genera el negocio, pero tenemos que seguir devolviendo mucha deuda y además pagando los costes de la deuda. Luego, cuanto más apalancamiento tenemos, más riesgo tiene la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, como os he dicho, voy a poner la fórmula del WACC, en este caso, como una función del apalancamiento, ¿de acuerdo? Que lo voy a llamar E sub M, apalancamiento de mercado. ¿Por qué? Pues porque básicamente en esta fórmula que nosotros hemos visto del WACC, cuando calculamos el porcentaje de equity, el porcentaje de deuda, no se llevan los valores contables, ¿de acuerdo? Del balance de situación. Tenemos que hacerlo con valores de mercado, ¿de acuerdo? Que es la expectativa que tiene el accionista y la deuda para la parte de equity y de deuda, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es
operar, como os he dicho, esta fórmula, multiplicando y dividiendo entre E, y voy a ponerla, este WACC, como una función de E sub E. Entonces, fijaros, nosotros sabemos por un lado que el endeudamiento de mercado es la deuda entre el equity, ¿de acuerdo? También sabemos que la proporción de deuda más equity tiene que sumar 100%, es decir, tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Luego, fijaros que de aquí yo puedo poner que el endeudamiento de mercado por la E es igual a la deuda, ¿de acuerdo? Y despejando esto aquí, yo tendría que E sub M por E más E es igual a 1, ¿de acuerdo? Luego vemos que, en este caso, si yo saco factor común a E, tendríamos que esto es igual a 1 más E sub M, que es igual a 1, y obviamente, ¿qué nos queda? Que E es igual a 1 entre 1 más E sub M, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Segundo, ahora voy a coger la fórmula, como os he comentado, del WACC, y lo que voy a hacer es, hemos dicho que era porcentaje de equity entre KE, más porcentaje de deuda por KD por 1 menos el impuesto de sociedades, y lo que voy a hacer es multiplicar ambos términos por E entre E y E entre E. ¿De acuerdo? Fijaros que esto, al ser 1, pues no he tocado la ecuación, ¿no? Fijaros que este término nos va a quedar igual. Fijaros que este término, esta E con esta E, pues nos queda lo mismo. Este término no sufre alteración. Sin embargo, al dividir D entre E, fijaros que nos queda que el WACC es igual al E, porcentaje de E más KE, más K sub D por 1 menos el impuesto de sociedades por EM por E, ¿de acuerdo? Y ahora sacamos factor común, fijaros que vamos a tener WACC, vamos a sacar factor común a la E, ¿de acuerdo? Que multiplica al KE más KD por 1 menos el impuesto de sociedades por EM, ¿de acuerdo? Lo llevamos a la siguiente página, y como hemos visto nos ha quedado que el WACC es igual a la E, que multiplica al KE, más, voy a poner E sub M primero, por el KD por 1 menos el impuesto de sociedades, fijaros que es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué ocurre? Que nosotros sabemos que E es esta ecuación. 1 entre 1 más E sub M. 1 entre 1 más E sub M. Y obtenemos la fórmula del WACC de esta manera, ¿no? Fijaros que obtenemos KE más E sub M por KD por el escudo fiscal dividido entre 1 más E sub M. Y esta sería la segunda fórmula que nosotros podemos tener para el WACC. Fijaros que esta fórmula está puesta en función del coste del equity, rentabilidad mínima anual que exigen los accionistas a la inversión, coste de la deuda por financiarnos, es decir, los costes anuales del préstamo bancario, el impuesto de sociedades como teníamos antes, y ahora en vez de tener la proporción de equity y deuda, lo que estamos por separado, lo que estamos teniendo es el apalancamiento financiero. Como hemos dicho, es a valores de mercado, deuda a valor de mercado y equity a valor de mercado. Esta sería la manera correcta. Hay veces que, ¿qué es lo que se hace? Se hace una simplificación, ¿no? Se toma el valor de la deuda, el contable, ¿vale? Y no se hace a valor de mercado por la dificultad de calcularla, y el equity sí que se toma por la capitalización bursátil y no el valor del patrimonio neto en el balance de situación. Luego fijaros, fórmula 2 para el WACC y la fórmula 1, pues la que conocemos siempre, ¿no? WACC, porcentaje de equity, como hemos dicho, idealmente a valor de mercado, por el coste del equity, más porcentaje de deuda, idealmente a valor de mercado
y como simplificación valor contable que hay en el balance de situación por el coste de la deuda por 1 menos el impuesto de sociedades. Y aquí tendríamos la segunda fórmula. Recordar que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad.